Hola, buenas estudiantes. Espero que se encuentren todos muy bien. Soy el profesor Samuel Núñez Cook y en esta sesión vamos a ver el contenido correspondiente al módulo 3, ¿ya? Que corresponde principalmente a la nutrición celular y a las estructuras celulares, ¿ya? Entonces, primero que todo, tenemos que ir recordando ciertas cosas que hemos aprendido a lo largo de las sesiones anteriores. La vez pasada vimos lo que era un nutriente, que vendría a ser la sustancia que asegura la conservación y crecimiento de un organismo. Procede del exterior de la célula, ¿ya? Y vimos que los nutrientes vendrían a ser todo tipo de sustancias que, como indica acá, conserva y permite el crecimiento de un organismo, por lo tanto va a tener funciones para la obtención de la energía de este que necesita, va a funcionar para las bases estructurales, para transporte de sustancias, como reguladores de reacciones metabólicas, etc. Son la base de todos los procesos biológicos necesarios. Y el modo en que nosotros obtenemos nutrientes le llamamos nutrición, que es un proceso, eso quiere decir un cambio de estado a lo largo del tiempo. Y de los nutrientes vimos que habían dos tipos. Macronutrientes, que se necesitan en mayor cantidad de requerimiento, y la mayoría de ellos entregan aportes energéticos en un orden. Por ejemplo, primero carbohidratos, después lípidos y posteriormente en última instancia proteínas. Pero también hay otros como el agua que no entregan necesariamente energía, pero se necesitan en gran cantidad igual. Y los micronutrientes que se necesitan pero en menor cantidad, ¿ya? Y también vimos una variedad de alimentos que contienen muchos nutrientes y vimos cuáles nutrientes presentan o aportan en mayor cantidad respecto a otros. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, el huevo esté completamente formado por proteínas, también tienen otros nutrientes, también tiene agua, también tiene carbohidratos, etc. Lo mismo pasa con las verduras, lo mismo pasa con los mariscos y todos los alimentos. Pero siempre va a haber un macronutriente o micronutriente que aporte en mayor cantidad el alimento. Además, vimos la estructura básica de un ser vivo. Y a base a esta estructura básica que debe tener un ser vivo, vimos también lo básico que tiene que tener una célula, porque vendría a ser la unidad básica y estructural funcional de los seres vivos. Entonces, relacionamos esto con la capacidad y la necesidad de mantenerse como un sistema mediante las reacciones metabólicas. Y para ello iba a necesitar los nutrientes, que lo vimos en la clase pasada. Y que va a ingresar, que va a metabolizarse, van a generar reacciones dentro de las cuales van a producir componentes celulares y metabólicos necesarios para la mantención de este sistema que vendría a ser el ser vivo. Y otros que son simplemente desechos que se tienen que eliminar, ¿ya? Porque si no, podrían afectar el sistema de metabolismo, de reacción, etcétera, y dañar al ser vivo. Entonces, como la célula vendría a ser la unidad estructural y funcional de un organismo, y nosotros vimos la importancia de la nutrición para los organismos, las células son las que verdaderamente se nutren. Eso quiere decir, cuando nosotros ingerimos algún alimento, quien se está nutriendo son nuestras células que nos componen, ¿ya? Cuando termina todo el proceso, claramente está. Y por lo tanto a eso le vamos a llamar nutrición celular, ¿ya? Cuando lo englobamos principalmente a una célula de nuestro cuerpo o independiente de otro organismo, etcétera, que obtiene del medio externo materia y energía
la utiliza, la transforma, la metaboliza y también libera materia y energía mediante la excreción. Entonces, si las células son las que se nutren, nos podríamos preguntar cómo es que un organismo multicelular, por ejemplo, puede realizar la nutrición celular a partir de la alimentación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y primero que todo, tenemos que recordar nuevamente que no es un solo tipo de organismo lo que hemos visto, sino que existe una diversidad de organismos y de tipos celulares, por ejemplo. Y a diversidad de organismos vamos a encontrar diversidad de modos de nutrirse. Y principalmente vamos a encontrar dos grandes tipos de forma en cómo se puede nutrir un organismo. Lo podemos clasificar como organismos autótrofos, que son los que elaboran su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, de las que se nutren. ¿Eso qué quiere decir? Se traduce en que ellos forman su propio alimento. ¿Por qué hablo de materia orgánica? La materia orgánica son moléculas en base a carbono y que son muy complejas y que son la base para la obtención de energía y estructural también, de materia estructural para el metabolismo. Entonces los organismos autótrofos son los que pueden producir su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, ¿ya? Que no es así, que no es orgánica. Eso quiere decir que pueden formar su propio alimento. Eso es la definición más básica y más simple para poder entender a lo que vendría a ser un autótrofo. En cambio, los heterótrofos son los organismos que deben consumir materia orgánica para utilizarla. O sea, no la producen ellos mismos. Y por lo tanto, van a alimentarse de otros seres vivos que ya tienen materia orgánica. Se alimentan a partir de otros seres vivos. Aquí está recalcado eso. Dentro del grupo de los autótrofos podemos encontrar un grupo de organismos que vendrían a ser fotoautótrofos. ¿Qué eso quiere decir? Que se alimentan, o sea, que producen su propio alimento de una manera particular que vendría a ser mediante un proceso que se llama fotosíntesis. Y ejemplos de esto podemos encontrar, por ejemplo, las plantas. Las plantas son organismos autótrofos porque presentan células capaces de producir su propio alimento y repartirla al resto de las células de las plantas, de la misma planta. Las algas también son organismos que también presentan célula vegetal y pueden realizar fotosíntesis de la misma manera. Y bacterias, que no son ni algas ni plantas, pero pueden realizar procesos fotosintéticos y estas se le llaman en particular cianobacterias. Todas producen como desecho el oxígeno, el O2. Hay otro tipo de organismos autótrofos que son capaces de producir materia orgánica a partir de materia inorgánica en base a minerales sin realizar la fotosíntesis. Por ejemplo, el azufre es uno de los materiales clásicos en que se dan ejemplos de obtención de materia orgánica a partir de él. Y son principalmente organismos procariotas. Generalmente son arqueas y se les denomina como extremófilos, organismos extremófilos, porque viven en ambientes muy extremos, donde no hay luz, por ejemplo en las profundidades del océano, donde existen estos como chimeneas submarinas, o al lado de geysers, etc. ¿Ya? Pero son los menos organismos que podemos hallar, pero existen. Finalmente, dentro del grupo de los heterótrofos vamos a encontrar una gran cantidad de distintos organismos, propias bacterias, hongos que descomponen también, animales como los conejos, nosotros mismos, animales herbívoros, animales carnívoros, animales omnívoros, etc.
¿ya? Todos estos animales necesitan, o sea, todos estos organismos necesitan una fuente orgánica para subsistir. Por ejemplo, las bacterias que se encuentran dentro de nuestro cuerpo son heterótrofas. En nuestro caso particular, como animales heterótrofos, podríamos preguntarnos entonces cómo nosotros logramos hacer nuestra nutrición celular. Porque si recordamos, nuestros alimentos son objetos materiales muy grandes en comparación, por ejemplo, al tamaño de una célula. Entonces, ¿cómo obtenemos los nutrientes que se encuentran en los distintos alimentos que ya vimos? ¿Cómo se logra eso? Y para ello hay dos procesos indispensables, ¿ya? Uno es el proceso de la digestión, que lo realiza principalmente el sistema digestivo, y que vendría a ser un proceso en que se transforman todos estos alimentos que nosotros vamos a ir ingiriendo en moléculas suficientemente pequeñas para ingresar a la célula. O sea, achicar trocitos, en trocitos todo esto, muy pequeño, destruir, descomponer todas estas materias tan grandes como, no sé, un huevo, un pescado, etcétera, a tal nivel de que queden en pequeñas separadas todos estos elementos en pequeñas moléculas que puedan ingresar a nuestras células a través de la membrana celular. Una vez que se digieren todos estos alimentos, se necesitan absorber al interior de nuestro cuerpo para que la sangre pueda distribuir todos estos nutrientes a la mayoría de nuestras células, ¿ya? Principalmente de eso se encarga la sangre, pero igual hay otras maneras en que se pueden nutrir otras células de nuestro cuerpo que no están vascularizadas. Por ejemplo, la córnea, que es transparente porque no pasa ni siquiera un vaso sanguíneo frente de nosotros, o sea, de nuestra córnea. Por lo tanto, estas células que pertenecen en la córnea, por ejemplo, necesitan nutrirse, se nutren igualmente mediante otros líquidos. Por ejemplo, las de las cámaras del bulbo ocular. Pero eso es otra historia. Lo importante es que la sangre va a ir distribuyendo a la mayoría de nuestras células todos los nutrientes y todas las pequeñas moléculas que se obtuvieron luego de la digestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ingerimos nuestro alimento, cualquiera que sea, y la digestión comienza acá, en nuestra boca. Digestión mecánica por la masticación que realizan nuestros dientes, nuestra dentadura y además la lengua. Y además digestión química, gracias a las enzimas que se encuentran, en la saliva que nosotros secretamos. Aquí comienza la digestión en nuestra boca y se forma un bolo que se llama bolo alimenticio. Y luego se transporta hacia el estómago para volver a cumplir un proceso digestivo donde ya aquí hay ácido clorhídrico, por ejemplo, sustancias enzimas muy hidrolíticas que van a ir rompiendo bastante nuestros alimentos ya en una primera instancia digeridos de manera química, pero también el estómago realiza una digestión mecánica con sus movimientos que realiza. Luego, toda esta sustancia va siendo transportada por el intestino delgado, que a la vez se conecta, hay unas glándulas anexas que colaboran con otras sustancias que van a ir ayudando a que siga la digestión en este intestino delgado y además todo lo que ya se está obteniendo de esa digestión se vaya absorbiendo. Entonces desde el intestino delgado se transporta todos los nutrientes que obtiene, o la mayoría en realidad de los nutrientes que se obtienen de la digestión, la absorbe y la transporta a la sangre. ¿Ya? Y luego las cosas que no son digestibles se van transportando por medio del intestino grueso, que va a ir
absorbiendo toda el agua que pueda para aprovecharla, que también es un macronutriente. ¿Ya? Y ahí se va secando toda esta sustancia y se transforma en las heces que nosotros después excretamos, como desecho digestivo. Aquí vemos imágenes del sistema digestivo real, la primera porción donde tenemos dientes, labios, la boca, la lengua, que se comunica primero por la orofaringe y esta se comunica con el esófago. Bueno, en realidad sí, con el esófago y esta desciende hasta el estómago y del estómago, que es lo mismo, de la boca a la lengua, esófago, estómago, intestino delgado, que es un órgano tubular bastante largo que va a aprovechar en cada momento absorber la mayor cantidad de nutrientes digeridos, y luego el intestino grueso, que va a ir absorbiendo el agua de las estructuras que no fueron posibles de digerir o absorber, ¿ya? Bueno, entonces una vez que ya tenemos distintas nutrientes ya bien separados entre sí, en forma de pequeñas moléculas a través de la sangre, y la sangre va a ir viendo célula por célula, entre comillas, entregando y disponiendo todos los nutrientes necesarios que se obtuvieron del proceso de digestión y absorción. Estos nutrientes tienen que ingresar a la célula por lo tanto, a través de la membrana, tienen que poder pasar a través de ella. ¿Ya? Entonces hay distintas maneras en que lo realiza. Esto no es necesario que eso lo aprendan, tampoco se lo voy a preguntar, pero es para que comprendan que existen distintas formas en que los nutrientes o distintos elementos, porque quizás no necesariamente nutrientes, son ingresados al interior de una célula. Cuando son elementos demasiado grandes, imagina un paramecio, o quizá una ameba, por ejemplo, o un macrófago. Por ejemplo, un macrófago que va a digerir una bacteria, un antígeno grande, va a plegar su membrana y va a rodearla, ¿ya? Y esta se va a transformar en una vesícula en su interior, se va a cortar, y va a transformarse en una vesícula. O también sustancias cualquiera más líquidas, también puede incorporarlas mediante estas vesículas que va formando hacia el interior. O sea, toma una porción de su propia membrana celular, la corta y el interior lo ingresa a la célula. Entonces toma del exterior cosas al interior. También existe una endocitosis mediada por receptores, que ya son estructuras mucho más específicas. En vez de todas las que estén adentro, exactamente una porción nomás son las que se ingresan, ¿ya? Porque son mucho más específicas. Todos estos procesos en que la membrana aporta una porción de ella para ingresarlo al elemento externo, ya sea nutriente o ya sea algún objeto más grande, entre comillas, se llama endocitosis. Pero también puede ser que la membrana no necesita aportar una porción de ella necesariamente para ingresar, sino que hay moléculas suficientemente pequeñas o con la carga, o sin carga, mejor dicho, que pasan sin ningún problema la membrana, a través, traspasándola simplemente, por ejemplo, el agua. Y eso se le llama difusión simple. Hay otros que son moléculas un poco más grandes o son con carga, que no pueden ingresar y necesitan ayuda de ciertas proteínas que se encuentran en la membrana, ¿ya? De celular. Y funcionan como canales y se transmiten. Y hay distintos modos de cómo ocurre esto. De manera simple, en el sentido de que no se necesita un gasto energético para ello, sino es por tendencia natural que sucede, o gastando energía, que va en contra del gradiente, entre comillas, y se necesita gastar energía para ingresar o egresar, ¿ya? Entonces,
¿Cómo ingresan los distintos elementos a la célula? Puede ser por endocitosis o por transporte de membrana. Ya, esto no aparece en el módulo, pero quería que ustedes lo supieran, entiendan cómo puede ingresar elemento externo a la porción interna de la célula, que hay distintas maneras de hacerlo. Bueno, entonces, si recordamos nuevamente este esquema, va a haber un nutriente externo que va a ingresar de alguna u otra manera, como expliqué anteriormente en la diapositiva anterior, al interior de la célula. Este va a mantener funciones en el metabolismo, van a haber reacciones químicas importantes, se va a descomponer y va a producir distintos compuestos, por ejemplo, que pueden servir para formar parte de componentes celulares o funcionar en el proceso metabólico. Y también va a haber desechos que se tengan que eliminar. Ya, pero esto no es tan simple, ¿ok? O sea, esto necesita un sinfín de estructuras, de procesos, etcétera, que son necesarios comprender en modo general, por lo menos en esta situación. O sea, la célula no es este esquema, ya no es solamente este esquema, esto es lo básico. Pero para que ocurra todo esto se necesita toda una maquinaria de elementos, de organelos, etcétera, que cumplan y que permitan la sustentación de todos estos procesos, ¿ya? Dicha estructura en general las vamos a llamar organelos, ¿ya? Y organelo se parece como a órgano, entonces lo podríamos relacionar como de la misma manera que nosotros tenemos órganos para poder subsistir y mantener las distintas funciones. Por ejemplo, no sé, tenemos un estómago para poder digerir alimentos, tenemos huesos que nos van a permitir funcionar, entre comillas, como esqueleto, ¿ya? En unión con articulación. Tenemos un sistema nervioso que va a responder a estímulos externos y internos. La célula va a tener organelos, ya que son como sus órganos, entre comillas, que van a cumplir también funciones vitales. Acuérdense que la célula es la estructura básica, estructural y funcional, por lo tanto tiene que cumplir funciones y procesos biológicos vitales. Y para ello necesita distintas estructuras para los distintos procesos biológicos que tiene que hacer. Y nuevamente, diversidad de células. Nosotros hemos visto una variedad de tipos de células, eucarionte, procarionte, dentro del eucarionte animal, vegetal, de hongo. Y por lo tanto, diversidad de células también va a implicar diversidad de estructuras. Algunas que muchos van a compartir y otras que son esencialmente de un tipo celular. ¿Ya? Y esas las vamos a ir viendo a modo general. Entonces, la primera estructura que vamos a ver va a ser el núcleo. ¿Y qué es el núcleo? El núcleo es un organelo que en su interior va a contener todo el material genético, principalmente ADN, en forma de ADN, y también va a formar el ARN que va a salir de este núcleo, ¿ya? Recuerden que el material genético vendría a ser la molécula o el componente molecular que contiene la información del organismo, ya el código del organismo, entre comillas. Es como el código informático que está en 001001 y que gracias a ese código se va a proyectar la imagen de la pantalla, que es lo que nosotros vamos a ver. De la misma manera, la molécula de ADN es como un código que se va a traducir y se va a transformar y va a dar indicaciones de cómo se tiene que expresar la célula y cómo en el fin y al cabo se va a expresar todo el organismo. Por ejemplo, a todo esto son el núcleo, un organelo que se encuentra solamente en células eucariontes, ¿ya? Y va a cumplir la función de más o menos organizar y proteger este material genético. Entonces, si se dan cuenta, hay una membrana que se le llama carioteca y en su interior se encuentra todo el material genético en forma de cromatina. De hecho, hay una porción que se llama más concentrada que se llama nucleolo, ¿ya? Que tiene otra función particular. Entonces, esta membrana va a tener unos
poros que se le llaman núcleo poro. Y a través de esos núcleos poros va a traspasar o van a pasar ARN, que es otro tipo de material genético que envía un mensaje del ADN, ¿ya? Y este va a indicar qué es lo que se tiene que producir en términos de proteína. ¿Ya? Entonces los ribosomas van a tomar este ARN y lo van a transformar o lo van a leer en realidad y van a producir proteínas específicas a ese mensaje. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, si una célula necesita secretar insulina, hay que producirla. Entonces, ¿quién es el que manda a producir la proteína? El material genético. El material genético va a activar ciertos genes que indiquen que se tiene que producir esta proteína. ¿Ya? Es como el mandamás y organiza la expresión de nuestras células. Y al final y al cabo será el que nos va a dar nuestras características físicas. Entonces, los núcleos generalmente los vamos a ver en esquemas y en dibujos celulares al centro. Y aquí, por ejemplo, podemos ver células reales vistas a través de microscopio, donde el núcleo tiene que ser teñido para poder ser observado. Y aquí vemos dos células con un núcleo en su centro. ¿Ya? Nada extraño. Pero no se queden solamente con esa imagen, o sea, el núcleo puede tener muchas formas distintas, no solamente esferoide, sino puede tener formas de riñón, distintas porciones, más largas, etcétera. E incluso hay muchas células que presentan más de un solo núcleo. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos miocitos, que son las células musculares, las células que pertenecen a nuestros músculos esqueléticos principalmente, que tienen muchas cantidades de núcleos en su interior, cada una de ellas. Aquí vemos, por ejemplo, un miocito con 1, 2, 3 núcleos. Entonces eso va a depender también del tipo celular. Ahora, los ribosomas son otro tipo de organelo que los podemos hallar también en todo tipo celular, incluso en células que no tienen núcleo, porque la relación principal del ribosoma es con el material genético, ¿ya? Entonces, el ribosoma lo vamos a encontrar en células procariontes y eucariontes. Y tiene una estructura de subunidades, tiene una porción que se llama subunidad menor y otra subunidad mayor. Y entre medio de las dos se va a meter, entre comillas, el ARN mensajero, que vendría a ser el mensaje, el mensaje de nuestro material genético, que vendría a ser el ADN. Entonces, el que salía del núcleo es el ARN mensajero, es una molécula de ARN. Y el ribosoma, lo va a tomar, entre comillas, va a pasar leyéndolo, todo esto entre comillas, y mientras vaya leyéndolo va sabiendo, qué proteína tiene que formar. Ya, las proteínas están formadas por una estructura que se llaman aminoácidos, es como una cadena de aminoácidos. Entonces hay aminoácidos en el ambiente y el ribosoma toma esos aminoácidos específicos para cada proteína en el orden específico que le dicta el ARN. Estos ribosomas pueden estar tanto en el citoplasma, libres, o en el retículo endoplasmático rugoso pegadito a la membrana de estos, o incluso en la mitocondria. Y de hecho aquí se ve una imagen que muestra cómo es que van pasando. Aquí hay la imagen interna donde aquí están los distintos aminoácidos y aquí está el ARN mensajero y va a estar leyendo el mensaje, entre comillas, el código que existe en este ARN mensajero para formar los aminoácidos necesarios. Aquí está, por ejemplo. Pasa esta molécula que salió del núcleo, que dice, por ejemplo, hay que formar insulina para poder secretarla. Entonces, va a formar, según lo que lea acá, una proteína que podría ser la proteína que va a derivar en formarse en insulina. ¿Ya? Entonces, hay células que tienen una mayor cantidad de ribosomas que otras y eso es debido a que son células que tienen que producir una mayor cantidad de proteínas, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, estos procesos biológicos todos van a requerir energía.
Y esa energía está encapsulada en una forma de otra molécula, como de la misma manera que nosotros decíamos que la información está encapsulada en una molécula llamada ADN, la energía con que nosotros realizamos los procesos biológicos vendría a ser otra molécula llamada ATP. Y el ATP, las produce una estructura, un organelo que se llama mitocondria. Y la mitocondria se puede encontrar tanto en las células eucariontes como vegetal, animal y hongo. Y cumple esa función, o sea, podemos ver tanto en animal, en vegetal y hongo, las mitocondrias. Hay algunos eucariontes que, debido a evolución, unos protistas que se desligaron de tener mitocondrias, pero en un inicio sí tenían. Ahora, esta energía que se traduce en una molécula que se llama ATP, que vendría a ser el intercambio de moneda, entre comillas, para poder realizar acciones. Eso quiere decir, si el ribosoma, por ejemplo, si el ribosoma necesita producir una proteína, va a necesitar ATP para poder hacerlo. Ya, si yo quiero contraer el músculo, necesito ATP para poder hacerlo, que va a ser la molécula que va a activar distintos procesos metabólicos, ¿ya? Entonces, la mitocondria va a necesitar una materia prima que vendría a ser la materia orgánica. Y por eso necesitamos los nutrientes, porque nos van a entregar también, aparte de la base estructural, nos va a entregar la base energética, porque a partir de materia orgánica, estos organelos pueden producir materia energética, entre comillas, que vendría a ser el ATP. Aquí vemos, por ejemplo, un dibujo 3D, un esquema 3D de una mitocondria, y todas esas cosas dibujadas como de color amarillo, brillante, es ATP que está produciendo. ¿Ya? Aquí vemos una microfotografía por microscopio electrónico de una mitocondria. ¿Ya? Entonces, tiene mucho aumento. Y si te dan cuenta, tiene como estas celdillas en su interior. Tiene como dos membranas. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas producidas por los ribosomas? ¿Ya? Hay ciertas proteínas que son necesarias que se encuentren, por ejemplo, en una membrana, en la membrana celular. Por ejemplo, los mismos canales que vimos anteriormente, para poder transportar e ingresar materia al interior, necesitan estar en una membrana. Y para eso, los ribosomas tienen que estar pegaditos a una membrana. ¿Y a qué membrana se pegan? A la membrana de un organelo que se llama retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático es al final un plegamento de membrana, como ando diciendo, y tiene dos porciones. Una porción que esté con ribosomas pegados para producir esas proteínas de membrana, y también proteínas que se van a secretar al exterior, por ejemplo. Entonces, si seguimos el ejemplo de la insulina, los ribosomas van a estar pegados, que van a producir esta proteína, van a estar pegados al retículo endoplasmático rugoso. Ya. Y ahí van a producir las protoinsulinas, que van a ir siendo modificadas en otro organelo para terminar en la insulina final. Pero también hay otra porción del retículo endoplasmático que no utiliza ribosomas y que principalmente se dedica a la producción de lípidos, que son necesarias para constituir las membranas plasmáticas, las membranas de otros organelos, o formar lisosomas, por ejemplo, que son otro tipo de vesículas que transporten enzimas que no estén, o proteínas que no estén pegadas a las membranas, etc. Entonces, principalmente el retículo endoplasmático, en forma de resumen, lo vamos a encontrar de dos maneras. Un retículo endoplasmático rugoso, que va a presentar ribosoma y va a producir proteínas de membrana de secreción externa, o sea, hacia el exterior de la célula, o retículo endoplasmático liso, que no va a presentar ribosoma. Y de hecho, fíjense, el rugoso es como más celdas estiradas y el liso es como más tubular. Y que va a aportar principalmente a la síntesis de lípidos, que va a necesitar distintas membranas. También ayudan para el transporte de otras proteínas, de otras materias, de otras sustancias a través de las células, formando vesículas.
¿ya? Y ayuda también a la producción de ciertas proteínas particulares. Y aquí vemos una imagen también de microscopio electrónico, donde vemos aquí el retículo endoplasmático liso, que son plegamientos de membrana al interior de la célula, esto al interior de una célula, y no vemos ningún puntito. En cambio aquí está lleno de puntos, ¿ya? Y estos plegamientos de membrana están pegados con muchos puntos. Esos puntos son los ribosomas. Y por lo tanto, si este plegamiento de membrana presenta ribosomas, es el retículo endoplasmático rugoso. Como este no lo presenta, es el retículo endoplasmático liso. Aquí podemos ver una imagen más grande donde podemos ver la diferencia y la continuación del retículo endoplasmático. Aquí vemos un retículo endoplasmático rugoso con los ribosomas que se encuentran en su porción de membrana. Y aquí vemos un retículo endoplasmático liso. Y entre medio, mitocondrias pasando que fueron cortadas. ¿Por qué hay mitocondria aquí? Porque se necesita energía para todos esos procesos. ¿Ya? Luego, existe otro organelo que se llama el aparato de Golgi. Este organelo es uno fundamental para distribuir los distintos elementos que está produciendo la célula. Es también presente en todas las células eucariontas. Va a modificar membranas que vienen de vesículas que provienen del retículo endoplasmático rugoso. Estas son vesículas, son pequeñas porciones de membrana como esfera que en su interior tienen sustancia. Van a modificar proteínas formadas por el retículo endoplasmático rugoso y las maduran. ¿Eso qué quiere decir? Que es como una estación industrial donde va llegando las primeras producciones del retículo endoplasmático rugoso, llegan al aparato de Golgi y van sufriendo modificaciones celdilla por celdilla, que se llaman cisterna en realidad, para darle la forma y los elementos necesarios para cumplir su función. Y una vez que estén todas las sustancias listas, las distintas proteínas o elementos que se hayan formado, las va a ir derivando, si por ejemplo es para excreción, hacia el exterior de la célula. Si va a ser un lisosoma, a consumir o digerir algo, etc. Entonces, va a formar vesículas y las va a distribuir como vesícula de secreción, lisosoma, peroxisoma, etc. ¿Ya? Y tiene una forma súper particular que las puede diferenciar del resto de los organismos que hemos visto. O sea, aquí vemos esta forma de cisternas de novillo, es como un pastel como de estos de 1000 hojas, ¿ya? Que estén uno con otro, con otro, con otro. Y ahí están las vesículas que está formando y las va a derivar fuera de la célula. Esta es la membrana celular de esta célula y va a distribuir, por ejemplo, esta vesícula va a ir hacia allá, al exterior. Y aquí tenemos una imagen ya 3D de este organelo, donde aquí están las vesículas que llegan del retículo endoplasmático rugoso y van a ir yendo por cisterna hasta ir madurando todos estos tipos de proteínas que se van produciendo hasta expulsarla en otras vesículas que van a cumplir y distribuirse dependiendo de la función específica que tengan que hacer. Por ejemplo, un tipo de estructuras que forma el aparato de Golgi es el lisosoma, que se considera otro organelo porque tiene una función súper particular e interesante, ¿ya? Estas son vesículas también formadas por el aparato de Golgi y tiene enzimas que fueron producidas en el retículo endoplasmático rugoso, fueron modificadas en el aparato de Golgi y fueron ingresadas a esta vesícula que se le llama lisosoma, que son enzimas hidrolíticas, que al final y al cabo son enzimas que van a digerir. O sea, el lisosoma vendría a ser el estómago de la célula. Va a digerir todos los componentes para distribuirlo y dejar moléculas más pequeñas, básicas. Por ejemplo, nosotros vimos que los ribosomas necesitaban aminoácidos para poder formar las proteínas. Entonces, si el lisosoma tiene estas enzimas que van a degradar y se junta con una vesícula que fagocitó, por ejemplo, un macrófago a una bacteria, este lisosoma la envuelve y va a digerir con su enzima y va a producir aminoácidos. Y eso nos va a liberar al citoplasma,
que van a servir como fuente o materia prima para poder producir, por ejemplo, las proteínas. También va a producir y dejar azúcares, por ejemplo, que puede ser la base primordial para poder producir energía desde la mitocondria, etc. Entonces, es como el estómago de las células y va a ayudar tanto para defensa o también para distribución de material importante de la célula que ingrese, o sea, material que ingrese a la célula. O sea, tiene enzimas que pueden ser degradar el material. Y aquí se puede hacer una pregunta súper interesante, ¿ya? Porque si usted se pregunta, si tiene algo tan fuerte, tan enzimas que son tan rompedoras de material, ¿cómo es que ésta se mantiene y no se degrada a sí misma? ¿Ya? Esa es una pregunta muy interesante y si alguien quiere saber, me puede preguntar, ¿ya? Aquí vemos imágenes reales de un microscopio donde podemos ver estas estructuras que se tiñen bastante y en su interior tienen componentes y elementos que van a estar digiriendo, ¿ya? Esos son lisosomas, ¿ya? Este es el núcleo y aquí hay lisosomas digiriendo distintos componentes. Ahora, los organismos heterótrofos obtienen los nutrientes como nosotros lo hemos mostrado en nuestro ejemplo como seres humanos, los digerimos y esos nutrientes son distribuidos a distintas células y va a traspasar la célula y ahí la mitocondria obtiene el material orgánico para poder realizar las moléculas que van a funcionar como fuente de energía que vendría a ser el ATP. Pero ¿cómo una mitocondria de una célula vegetal va a obtener ese material orgánico si no son organismos que se alimentan de otro organismo? Entonces tienen que producir su propio material orgánico. Y ese organelo que vemos acá, que se llama cloroplasto, es que cumple esa función. En el caso de los fotoautótrofos. ¿Por qué? Porque el cloroplasto va a ser un organelo que va a poder producir material orgánico a través de la energía lumínica en un proceso que se llama fotosíntesis. Y tiene una estructura súper particular donde tiene como también plegamientos de membrana que tienen un conjunto, una gran cantidad de moléculas que se llaman clorofila, que incluso son las que le da el color verde. Y esa es la que interactúa con la luz y produce una reacción en cadena, entre comillas, donde va a poder producir el material orgánico a partir de CO2. Aquí vemos una imagen 3D en que nos imaginamos cómo podría ser el interior de este organelo y ahí podemos ver la gran cantidad de estructuras que se encuentran y moléculas que van a cooperar para poder realizar la fotosíntesis y el resto de los procesos biológicos para nutrirse. Aquí vemos una imagen real de un microscopio también electrónico y vemos esas celdillas, pues esas que se llaman granas y en conjunto tilacoides, etcétera, que van a cumplir la función de realizar fotosíntesis. Todo esto vendría a ser un cloroplasto, visto al microscopio. También las células vegetales van a presentar en mayor cantidad una vacuola mucho más grande. La vacuola es un organelo que también se encuentra en células animales, ¿ya? Y va a almacenar principalmente agua, pero también almacena otros nutrientes. Y en las células vegetales va a cumplir la función de los lisosomas, también va a tener función digestiva en las células vegetales. Y presenta un mayor tamaño en estas células, entonces es súper importante para darle cierta forma o rigidez a las células. Se dan cuenta que cuando las plantas, por ejemplo, están caídas, las hojas están caídas y después se levantan, eso es porque absorbe mayor cantidad, por ejemplo, de agua, la vacuola, y eso da cierta rigidez, etcétera, o turgencia en la célula vegetal. Y aquí vemos una imagen donde se ve la gran porción que ocupa en una célula vegetal la vacuola central. Centriolos son organelos que vamos a ver principalmente en células animales, ¿ya?
De hecho, hay como una estructura que se llama centrosoma, y que parte de ellos son los centriolos. En células vegetales no los vamos a hallar, y en hongos vamos a hallar una estructura muy parecida que se le llama cuerpo polar. Bueno, ¿qué son los centrosomas o los centriolos? Los centriolos son, se juntan en par, entre comillas, y van a ser organelos que van a ayudar y colaborar en la formación y organización de los filamentos microtúbulos. ¿Qué son los microtúbulos? Son vigas, principalmente pequeñas vigas que forman el esqueleto de la célula, ¿ya? El citoesqueleto. Porque la célula necesita tener un soporte esquelético para que le dé su forma, por ejemplo, que le pueda permitir moverse, o que también pueda permitir mover los distintos organelos en su interior. En procesos biológicos importantes como la división celular, la mitosis y la meiosis, estas estructuras son fundamentales porque organizan los microtúbulos que van a formar parte del uso mitótico, por ejemplo. Y eso va a colaborar en la división celular. Aquí vemos una microfotografía también donde muestra la distinta estructura de este esquema. Y se ubican cada centriolo perpendicularmente unas con el otro. Y aquí vemos, por ejemplo, el proceso de división celular, donde esas porciones verdes extremas son los centriolos y las porciones largas verdes son los microtúbulos que ellos van dirigiendo para poder separar el núcleo, que en realidad no son el núcleo, son cromosomas, pero material genético, y poder dar la misma cantidad de material genético tanto para una célula hija como para la otra. Ahora, no solamente van a servir, como dije, en el proceso de división celular, o sea, sirven como formadores de microtúbulos que van a ser anclaje o pistas para para el movimiento celular del organelo. Esta es una mitocondria que va viajando a través de estos microtúbulos para poder ir de un lado a otro. Y también hay vesículas que vimos anteriormente que viajaban, por ejemplo, hacia el exterior de la célula, o lisosomas que iban hacia una vesícula que había ingresado con un elemento extraño para poder digerirlo, etc. Entonces estos microtúbulos funcionan como caminos. De hecho, esta es una proteína que literalmente camina sobre este microtúbulo y va transportando las vesículas de un lado a otro, ¿ya? Para que no se imaginen que todas las estructuras celulares que estamos viendo están flotando en el citoplasma. No, están sustentadas en ciertas estructuras que van a controlar los centriolos en el caso de las células animales. Las células vegetales tienen otras estructuras que van a colaborar a la formación y organización de los microtúbulos. Finalmente, estos microtúbulos también pueden colaborar en formar estas estructuras microtubulares, porque en realidad hay tres tipos de estructuras: están los microfilamentos, los filamentos de actina y los microtúbulos. Van a colaborar en formar cilios y flagelos. ¿Y qué son los cilios y flagelos? Son proyecciones de estas estructuras que van a servir, por ejemplo, para generar movimiento tanto de la célula como del medio externo, por ejemplo, si se quiere alimentar uno. Entonces los cilios por lo general van a ser mucho más cortos y en mayor número en una célula, y los flagelos van a ser mucho más largos y en menor cantidad que los cilios. Aquí vemos, por ejemplo, casos de, por ejemplo, una paramecio que utiliza los cilios más que para moverse, para generar una turbulencia que genere un ingreso de todos los nutrientes o moléculas que quiera digerir. Y también la puedo utilizar para moverse. Estos son cilios, como pueden ver ahí alrededor hay pequeñas cosas que se van moviendo. Esos son cilios que le permiten transportarse. Aquí vemos un aumento de estos cilios y se mueven como golpeando, ya como coletazo. En el caso de los flagelos, como vemos, son en menor cantidad y son más largos, y esos pueden servir tanto para movilización, pero también como para cazar o para atrapar cierta estructura, etc. Aquí en el caso de los espermatozoides vemos sus flagelos que les permiten moverse, y hay organelos que pueden presentar ambas estructuras, como la E. coli, que es una bacteria que presenta cilios y flagelos. Finalmente, me gustaría indicar que todo lo que hemos estado viendo no es estático, o sea, está en constante movimiento y acción.
sea, aquí vemos un paramecio de nuevo con distintas vesículas, organelos y estructuras moviéndose. Aquí podemos ver una ameba que aquí está ingresando un elemento, un paramecio de hecho, que se está fagocitando a dos de hecho, y la está ingresando en su interior mediante el proceso de fagocitosis, una endocitosis donde plega su membrana, que es lo que hemos visto, para ingresar al interior de la célula. Esto posteriormente van a ir agregándose a este espacio que quedó lisosomas, ya que van a tener enzimas digestivas para poder degradar a los paramecios, ya, y poder utilizar esa materia prima para nutrirse, con tanto en materia estructural como energética. Esos lisosomas, como mencioné anteriormente, van a haber estado formados por un aparato de Golgi que recibió proteínas que tiene que madurar en su estructura, pero fueron recibidas por la producción de un retículo endoplasmático rugoso, que presenta en su membrana ribosomas, que son las que producen las proteínas, que reciben los ribosomas un mensaje desde el núcleo, del material genético que contiene, para poder producir esas proteínas, ¿ya? O sea, todo este proceso requiere el funcionamiento de todas las células que hemos visto. O sea, la nutrición de esta ameba requiere de todos los elementos que hemos estado viendo. Entre medio va a haber mitocondrias que utilicen este material digerido para producir energía y así permitir que este organismo, que es la ameba, pueda seguir moviendo, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan en forma consciente. Y eso no es solamente en el caso de las células animales como lo que acabamos de ver. También la dinámica existe en las células vegetales. Aquí lo que estamos viendo es la ciclosis, que son los movimientos de los cloroplastos para aprovechar lo que más se pueda la luz solar que le llega a la planta. Entonces, para realizar el proceso de fotosíntesis van moviéndose en forma periférica de la célula para aprovechar lo mejor que puedan la luz. Y aquí vemos vesículas que van viajando de un lado a otro a través de estos microtúbulos en una epidermis de una cebolla. Esto es lo que está ocurriendo en una cebolla que ustedes se van a comer, por ejemplo. Muchas gracias, espero que les haya servido. Lamento si esto haya sido muy largo, pero creo que era necesario verlo de este modo. Pueden ir viendo este video de a poco, aunque si ya llegaron acá es porque ya lo vieron completamente. Sin querer alargar más, espero que se encuentren muy bien y que les vaya bien. Muchas gracias.